parece entonces, comenzamos a grabar la clase de hoy. Les comparto la pantalla. Compartir. Ahí está. Y ya. Y hoy vamos a terminar con un ejercicio de soluciones, ya específicamente con ejercicios de estequiometría de soluciones, ¿ya? Y les puse unos poquitos de ejercicios que vamos a resolver el día de hoy utilizando la estequiometría y lo que sabemos entonces de soluciones, ¿ok? Ok, entonces, veamos el primer ejercicio. El primer ejercicio dice, se mezclan 35 ml de una solución 0,45 mol dividido por litro de sulfato de sodio, NaCO4, con 75 ml de una solución 0,25 mol dividido por litro de nitrato de plomo 2, PbNO3-2. La ecuación de la reacción es, la que aparece ahí entonces, lo que nos piden es calcular la masa en gramos de sulfato de plomo que se forma. Esta es una reacción de precipitación típica. Voy a poner acá, vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo desde el principio, colocando el desarrollo abajo. Y lo primero que tenemos que mirar, ¿qué sería? Yo se los comenté en un rato, cuando vemos una ecuación química, ¿qué es lo primero que deberíamos observar? Bien, Fernanda, hay que ver si está balanceada, ¿cierto? Entonces, veamos. Tenemos 2 sodios a ambos lados y 2 plomos a ambos lados, estamos ok. Después los no metales, tenemos aquí 2 nitrógenos y tenemos 2 nitrógenos, azufre y uno acá, estamos bien. Y el oxígeno, ¿ya? 3 por 2 son 6, más 4 son 10, 2 por 3 son 6, más 4 son 10, entonces la ecuación está balanceada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ¿qué datos tenemos? Vamos a hacer una tablita para ordenar este asunto. Ahí. Vamos a colocar así, ¿ya? Para que entendamos la lógica de esto. Cuando yo les decía en la unidad de estequiometría que se hicieran una tablita, yo me refería a algo como esto, ¿ya? Vamos viendo entonces qué datos nos entregan. Nos están entregando una concentración de sulfato de sodio que es 0,45 mililitros, ¿ya? Aquí en el caso del plomo nos están diciendo que la solución tiene una concentración 0,25 mol dividido litro. Del nitrato de sodio que se forma no nos dicen nada y de este tampoco nos dicen nada, ¿cierto? ¿Qué otra información nos entregan? Nos entregan los ml. En el caso del sulfato nos están diciendo que son 35 ml. En el caso del nitrato de plomo nos están diciendo que son 75 ml. ¿Sí o no? Ok, al respecto, debemos saber también cuál es la relación estequiométrica que hay entre ambos reactivos. ¿Ya? Yo lo voy a colocar así, 1 y 1, ¿ya? La reacción me dice que 1, sí, ya están aceptados.
Tienen que esperar a que se conecten. Paciencia solamente. Ignacio, por favor, eso. Ya están aceptados. Aquí, digamos, entonces este es 2 y este es 1. Por nada, Ignacio. Entonces, esto que está acá, el 1, 1, 2 y 1, es la relación estequiométrica que hay de cada uno de los reactantes y productos presentes en la ecuación. ¿Ya? Tenemos que hay un mol de sulfato, un mol de plomo, de nitrato de plomo, 2 moles de nitrato de sodio, un mol de sulfato de plomo. ¿Ya? Y esto es lo que me dice la reacción para que esta sea balanceada. ¿Ok? Para que esta sea balanceada. Ya. Esto por el momento lo vamos a marcar ahí en amarillo. Vamos a tenerlo presente porque lo vamos a usar más adelante. ¿Ok? Con esta información, ¿qué podemos hacer? ¿Ya? Aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a... Aquí. Esto es concentración. Después tenemos volumen. La relación. Etcétera. Vamos a achicar los valores de la tabla para que lo podamos ver de forma apropiada. Puede ser que por ahí se ve bien, ¿no? ¿Se ve bien? Sí, profe. Perfecto. Ok, ya, entonces como les decía, eso lo vamos a dejar en amarillo porque lo vamos a usar más adelante. Ya. Y tenemos entonces el volumen, la concentración, la relación estequiométrica. ¿Qué podríamos hacer así rápidamente con los datos que tenemos ahí? ¿Cómo yo relaciono el volumen con la concentración? Pregunta para todos. ¿Qué podría ser yo entonces con un volumen y una concentración? ¿Qué dato podría sacar de ahí? ¿Con qué cosa se trabaja en una reacción química? O en una ecuación en este caso. Muy bien, Luciano. Encontrar los moles. ¿Ya? Nosotros sabemos eh, que N, ¿cierto? Puede ser calculado. Sabemos que N puede ser calculado entonces los gramos de muestra partido por la masa molar, ¿cierto? Pero también se puede calcular, vamos a escribir aquí abajo, así, N igual la molaridad por la molaridad, ¿cierto? Por el volumen. Y este volumen es el litro. Y nosotros precisamente tenemos los datos que aplican para la segunda fórmula, ¿cierto? Esa que está ahí destacada en amarillo. Por tanto, si nosotros multiplicamos, por ejemplo, la calculadora, están viendo todos mis secretos. Voy a la calculadora para la otra pantalla, para que no la vean. Y entonces les decía que, por ejemplo, si yo quisiera calcular los moles del primero, tendría que multiplicar 0,45 por 0,035. ¿Ya? Hacemos ese cálculo 0,45 por 0,035. Eso nos va a dar un total de 0,01575. Ya lo vamos a redondear en 158 y esto está en moles. Ya tengo los moles del primero. ¿Cuántos serían los moles del segundo? ¿Cuántos serían los moles del segundo?
¿Cuántos serían los moles del segundo? Vuelvo a preguntar. Esto de acá. Ok, nadie. Bueno, los moles son 3,23 moles. ¿Ya? Hay otra cosa que también deberíamos determinar. ¿Ya? Reactivo limitante. Recuerden que todas las reacciones o todos los cálculos y las relaciones estequiométricas que se sacan de una reacción, ¿ya? Tienen que ver con el reactivo limitante, porque es quien que entonces limita la reacción, y es la que hace que al acabarse Profe, ya se detenga, ¿sí? ¿cómo saco esos 3,33 moles? Sería esto, vamos a ver, vamos a comprobar en la calculadora. Lo voy a escribir acá, ¿ya? Vamos a comprobarlo en la calculadora primero. Sería la 0,25, ¿ya? Que tenemos de la concentración. Eh, a ver, creo que yo hice algo que no corresponde. Vamos a ver de nuevo. Ahí está. Renato, tú me hablaste, ¿no? No, profe, yo, Israel Méndez. Ah, Israel. Es que Renato me... Israel. Ya, aquí lo estoy viendo, perdona. Sí, tú tienes razón. Mira, es 0,0188. Vamos. ¿Ya? ¿Ya? Ahí sí, yo estaba metiendo mal los dedos a la calculadora. Gracias por notarlo, Israel. Me doy cuenta que estás muy atento. Ok, ¿cuál sería entonces el reactivo limitante? Está claro, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el reactivo limitante, chicos? El que tiene menos. Ya, y en este caso, ¿por qué el que tiene menos? Porque en este caso es fácil verlo. Y es fácil saber cuál es el que tiene menos. La explicación correcta. ¿Está bien lo que dice? No sé quién me habló. Sí, ahí está diciendo Luciano. La persona que me habló, ¿quién fue? Yo, profe, la Naomi, Naomi Portal. Naomi. Gracias por notarlo. Si bien está bien lo que tú dices, la respuesta correcta es lo que dice Luciano en el chat, ¿ya? Porque la relación es uno es a uno. Ahí está destacada en la pantalla, ustedes lo están viendo. Entonces, si yo hago la siguiente relación y digo, 1 reacciona con 1, 0,0158, ¿con cuántos deberían reaccionar? Con lo mismo, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, Ya. Sin embargo, yo aquí lo voy a colocar entre paréntesis para que entiendan lo que estoy diciendo. Yo tengo, en este caso, 0,003 moles de hierro, ¿sí o no? Eso es lo que tengo de exceso. Por tanto, vamos a sacar esta tontería que está en amarillo. Y entonces el reactivo limitante sería este, ¿cierto?
Ya con eso podemos hacer otro, ¿cómo se llama? Apartado en la tabla. Entonces los moles de reacción si están todos sacados a partir del reactivo limitante, el primero sería 0,0158, ¿cierto? Moles. El segundo sería 0,0188 moles. ¿Este cuánto sería? Sería 0,038. Este sería entonces 0,0158 moles. ¿Ya? Esos serían moles. Ahora, ¿qué es lo que me están pidiendo? Calcular la masa en gramos de sulfato de plomo que se forma. Esto están pidiendo en todo caso los datos relacionados con este, que está en verde, ¿cierto? Las masas molares de cada uno, ¿las has calculado antes o no? ¿Cuánto sería la masa del sulfato de sodio, por ejemplo? Primero, este, ¿cuánto sería? ¿Nadie? Ok. La masa es 142,04. Después, el del nitrato de plomo, ¿alguien lo calculó? El nitrato de plomo es 31,20 gramos dividido por mol. Luego, la del nitrato de plomo, o sea, perdón, nitrato de sodio, el nitrato es 85,0, la vamos a redondear en 85,0. Y la del sulfato de plomo, la del sulfato de plomo, ¿cierto? Sería 303, aquí bien sigue, 303,3. ¿Ya? Digamos, dividido por mol. ¿Ya? Me imagino que... ¿Quién me pregunta acá? Profe, ¿cómo sacó los moles de reacción del primer producto? Porque son los moles que reaccionan, son los que calculamos nosotros en esta fila. ¿Ya? Luciano, ¿te quedó claro? Ah, tú me estás preguntando del primer producto, ok, ya ahora entiendo. Me estás preguntando por los del nitrato de sodio. Sí, pues, eso fue lo que estaba explicando hace un rato atrás, de que si la relación es 1:2, 0,058 me va a generar el doble de ese valor. Exactamente, como dice los moles del reactivo limitante por 2. Eso es. ¿Entendiste? ¿Te quedó claro? Súper. Ya, entonces, ya tenemos las masas molares. Tenemos los moles y tenemos las masas molares.
¿Qué podríamos hacer? A nosotros nos interesa este. Ya lo otro, ya estos dos ya sabemos cuáles son los valores porque, o sea, podríamos calcularlos eventualmente porque tenemos los moles y la masa molar. ¿Cómo los relaciono? ¿Cómo yo saco los gramos en este caso? Que son los gramos. Estos los gramos de la muestra. Los gramos de la muestra y cómo relaciono esto con los moles, ¿cierto? Va a ser el número de moles, ¿cierto? Por la masa molar. ¿Ok? Si nosotros multiplicamos los valores, nos va a dar entonces lo que andamos buscando, lo que necesitamos en este caso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para el primero serían 0,0158 por 142,04. Entonces, primero, la masa, aunque no nos la estén pidiendo, serían 2,24 gramos. El segundo sería entonces 0,0158 por 331,2. Eso nos va a dar el 5,23. El tercero sería 0,038 por 85. Eso nos va a dar 3,23. ¿Ok? Y el número 4, que es el que nos están preguntando en el problema, serían los 0,0158, ¿ya? Multiplicado por 303,30. ¿Ya? Y eso nos va a dar, esto nos va a dar 4,79. Perdón, 79. ¿Ok? Ahí están los gramos de sulfato de plomo que se forman. Ahí estamos, tenemos la respuesta a nuestra pregunta. Mi pregunta es, ¿se cumplirá la ley de Lavoisier? ¿Podrían ustedes comprobarlo ahí, por favor? Sería tan simple como sumar estos dos valores y estos dos valores, y ambos valores en cada cuadrito deberían ser iguales. ¿Ya? ¿Se cumple o no se cumple? No, ¿no es cierto? No se cumple. Ahora, ese error, ¿ya? De que no se cumpla, los valores son 7,47 gramos acá y 8,02 gramos acá. Que no se cumpla la ley tiene que ver con las aproximaciones que hicimos en las decimales. Pues si ustedes se fijan, este es prácticamente 7,5 y este es casi 8, prácticamente 8. La diferencia son 0,5 gramos, ¿ya? 0,5 gramos que ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tiene que ver con eso, ¿ya? Con la aproximación. ¿Queda alguna duda? ¿Alguna duda? Vuelvo a preguntar. No, profe, ninguno. Perfecto. Digamos entonces, ese sería el resultado para nuestro ejercicio número 1. ¿Ya? Veamos el ejercicio número 2. Nos dice lo siguiente. Se mezclan 25 litros de disolución al 30% masa volumen en permanganato de potasio con 50 kilos de solución que contiene 450 gramos
de sulfato ferroso por cada litro de agua. Y un exceso de ácido sulfúrico. La ecuación balanceada es, aquí nos muestran ahí, y nos piden entonces la masa, determinar la masa del reactivo en exceso sobrante, la masa de sulfato férrico que se forma. Primera cosa que hay que ver entonces es si la ecuación está debidamente balanceada. ¿Ok? ¿Está debidamente balanceada la ecuación? Ustedes que están ahí observando eso, por favor díganme si es que está balanceada. ¿Lo está, no? ¿Sí o no? ¿Está balanceada la ecuación? Bueno, para efectos prácticos la ecuación sí está balanceada, ¿ya? Es un poco engorroso empezar a determinar debido a la cantidad de reactivos. Esto tiene un método particular en el cual se balancea, pero si ustedes empiezan a mirar cuántos potasios, cuántos manganesos, cuántos hierro y así sucesivamente, se van a dar cuenta que es lo mismo. La ecuación sí está balanceada, ¿ok? Entonces nos dicen que se mezcla 25 litros de una solución al 30% de masa volumen en permanganato de potasio. El permanganato de potasio es este que está acá, que lo voy a destacar yo en verde. Este es el permanganato de potasio. Entonces nosotros ahora vamos a hacer una tablita parecida a la que hicimos la vez anterior para que mantengamos el orden de lo que estábamos haciendo acá. Entonces, eh, el primero, ¿ya? Nos están diciendo que es al 30% masa volumen, ¿ya? Eso nos están diciendo. Primera cosa. ¿Ok? Vamos a achicar un poquito la letra. Ahí. Y del segundo, nos están diciendo que tenemos 50 kilogramos, ¿cierto? Una solución que contiene a 450 gramos en un litro, ¿cierto? En un litro de agua. ¿Ok? Después dice que está en exceso. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, ¿cierto? En este caso es determinar los moles de estos tres. ¿Ya? Y ahí ver entonces cuál es el que está en exceso. Este que está en exceso, obviamente está en exceso en función de los otros dos, pero estos son los que determinan la reacción. El exceso de ácido está solo lo que solamente hace, en este caso, que la reacción marche en pro de la formación de los productos. Entonces nosotros con estos datos deberíamos determinar los moles, ¿ya? Y aquí ya es un poco engorroso en términos de que hay que hacer un par de pasos antes de llegar a los moles. Lo primero que debemos hacer, ¿cierto? Voy a escribirlo aquí para el KMNO4, ¿cierto? Que es nuestro permanganato de potasio. Tenemos que usar la definición de 30% masa volumen. ¿Qué significa esto? Significa que yo tengo 30 gramos de KMNO4 en 100 ml de solución. ¿Ya? No nos dan muchos datos, solamente nos están dando que son 5 litros, ¿ya? Entonces, a partir de este dato, sabiendo que hay 30 gramos por cada 100 ml, nosotros podríamos determinar cuántos gramos, ¿cierto? ¿Cuántos gramos hay en 5 litros? ¿Sí o no? Entonces, haciendo
una relación rápida donde las proporciones de estas concentraciones se guardan, ¿cierto? Es decir, si yo tengo 5 litros al 30%, es lo mismo que tuviera 100 ml al 30%. ¿Ya? Lo que varía sí es la cantidad para yo llegar a ese 30%. Entonces, si lo hacemos un cálculo rápido, tendríamos 300 gramos, ¿cierto? En 1000 ml, sería equivalente a un litro. Y tendríamos 1500 gramos en 5000 ml. ¿Ya? Y 5000 ml, entiéndase como los 5 litros que nosotros tenemos de esta solución. Aquí ya tenemos un dato de más. ¿Ok? Vamos a poner en verde para decir que podemos continuar. Luego, con sulfato de hierro, que es la fórmula que ustedes están viendo ahí, sulfato de hierro, FeSO4, ¿no? Así, ¿cierto? Nos están diciendo que tenemos 50 litros, no, sí, perdón, 50 kilogramos de disolución. ¿Ya? Vamos a escribirlo así, 50 kilogramos, ay, kilogramos de solución, ¿cierto? O de disolución. Y la gracia que tiene, como dice el enunciado, son los 450 gramos en 450 gramos por litro de solución, ¿cierto? Por litro de agua, en este caso solvente. Agua. Ok, entonces si hacemos un cálculo rápido, ¿ya? Lo que habría que hacer, ¿cierto? Asumiendo que la densidad de nuestra solución es igual a la densidad del solvente, es decir, 1, nosotros solamente asumiendo eso, deberíamos poder ser capaces de hacer lo siguiente. Si yo en 1 kilogramo de agua, ¿cierto? Tengo 450 gramos, ¿cuánto voy a tener en 50? ¿Ya? Sería entonces 450 gramos multiplicado por 50, lo vamos a trabajar en kilogramos. 0,45 kilogramos, ¿ya? Eso lo tenemos en 1 kilogramo de agua. Entonces yo les voy a escribir aquí, asumiendo uno, yo puedo decir esto, en 1 kilo de agua. 0,45 kilogramos en 1 kilo de agua. ¿Ya? Porque el ejercicio no nos da ningún otro dato. Insisto, no nos da la densidad, entonces como no nos da la densidad vamos a asumir esto. ¿Cuánto habrían en 50 kilogramos? Ese valor multiplicado por 50, ¿o no? 0,45 multiplicado por 50. Entonces, si nosotros hacemos el cálculo, 0,45 por 50, eso nos va a dar 2,5 kilogramos en 50 kilogramos de agua. ¿Ya? Entonces, con esos dos datos ya podríamos nosotros eventualmente sacar lo que nos falta, ¿cierto? Lo que nos falta sería saber, vamos a continuar la tablita abajo, moles de NO4,
Entonces, estos 1500 gramos, en gramos, estos 1500 gramos, su masa molar. ¿Ya? La masa molar de este muchacho es 158,3 gramos dividido por mol. ¿Ya? ¿Quién hizo el cálculo? ¿Quién hizo el cálculo de esto? 1500 nos debería dar 9,5 de este, ¿cierto? 9,5 moles. Los moles de sulfato. Van a ser entonces estos 22,5 gramos, que los vamos a pasar a gramos, 22.500 gramos, dividido por la masa del sulfato de hierro, en este caso el sulfato de hierro 2, ¿ok? O sulfato ferroso. Vamos a ver. ¿Ya? La masa de este es 151,91. ¿Ok? Serían 22.500 dividido por 151,90. Y acá 151,90. Nos va a dar 148,1. Si hacemos el cálculo para saber cuál es el reactivo en exceso, o reactivo limitante, reactivo en el siguiente cálculo. Nosotros sabemos, aquí con rojo, que la relación estequiométrica entre estos dos es 12:10. Ya, según la reacción, no debería tener un exceso de sulfato de hierro. ¿Ya? Entonces, sabemos que 2 moles de ANNO4 reaccionan con 10 moles de SO4. La pregunta mía es los 9,5 moles que calculamos recién, de lo mismo, ¿cierto? ¿Con cuánto deberían reaccionar? Esto sería 95 dividido por 2, ¿cierto? Serían entonces 47,5 moles, ¿cierto? Y nosotros sabemos que tenemos abundancia de este, ¿ya? Sabemos que hay abundancia de este. Nosotros por reacción en función de los moles, como las relaciones estequiométricas 1:5 o 2:10, que es lo mismo, sabemos que deberían reaccionar 47,5 moles, pero nosotros calculamos en función de esta concentración que nos dieron acá, que los moles que hay son 148,1, o sea, aproximadamente 145 moles, perdón, casi 100, un poco menos, un poco más de 100 moles de exceso tenemos. Por tanto, ya sabemos que este es nuestro reactivo en exceso, ¿ya? Y lo que nos estaban preguntando en la primera parte es la masa del reactante en exceso sobrante, ¿ya? Entonces, los reactantes en exceso del reactivo sobrante, ¿cómo lo sacamos? Primero hay que calcular los moles que sobran. Los moles que sobran van a ser los 148,1 moles de reactivo en exceso, vamos a poner así, ¿está bien? Menos los 9,5 moles
del reactivo limitante. ¿Ya? ¿Esto cuánto da? ¿Alguien lo calculó? ¿Alguien lo calculó? ¿Nadie lo calculó? Bueno, la respuesta es 138,6 moles sobran. Ya estos son los moles que sobran. ¿Ok? Bien, como estos sobran, ¿cierto? Ahora podemos usar la masa del reactivo en exceso para saber cuántos gramos sobran. Porque nos preguntan eso, la masa del reactante en exceso sobrante. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sacamos los gramos que sobran? Vamos a poner así. Gramos que sobran va a ser igual, ¿cierto? A los 138,6 moles multiplicado por la masa molar del reactivo en exceso, que nosotros ya sabemos que es esta, 151 moles dividido por mol. ¿Ya? El análisis dimensional va a hacer que moles se vayan con los moles y entonces nosotros podemos determinar cuánto es lo que sobró. ¿Ya? Entonces sería 138,6 multiplicado por 151,91 y eso nos va a dar en gramos, ¿cierto? 21.024. Si nos pasamos a kilogramos son 21,02. ¿Ya? ¿Duda hasta ahí? ¿Duda hasta ahí? No, profe. Ya. Ok, vamos a ver un asunto aquí. Ya. Y hay una cosa que vamos a revisar después. Bien. La masa de sulfato férrico que se forma. La masa de sulfato férrico que se forma se saca en función de los moles del reactivo limitante. Recuerden que siempre se saca en función de él. La relación estequiométrica entre ambos es de 2 es a 5. ¿Ya? Entonces, logramos sulfato férrico que se forman sería 9,5 moles multiplicado por 5 medios, ¿ya? ¿Por qué 5 medios? Porque, para que lo recuerden, es el que estoy calculando, 5 dividido por 2 de este que es la relación estequiométrica de ambos. Dicho de otro modo, si te hace la regla de 3 simple sería 5 reaccionan con 2, 9,5 reaccionan con X. ¿Ya? 5 reaccionan con 2, 9,5 reaccionan con X. Y siempre se multiplican los que están cruzados y se divide por el que está frente a la incógnita o por el que sobra, se dice. ¿Cierto? Eso les va a dar el 5 medio. Eso que está ahí, ¿ya? Eso que está ahí, les va a dar lo siguiente. Les va a dar 9,5, 9,5. Eso les va a dar un total de 23,75 moles de sulfato férrico. ¿Ok?
¿Listo? Y entonces ahora, si yo multiplico este valor, ¿ya? Yo lo multiplico por la masa molar del sulfato férrico, ¿ya? Que sería 399,88. Para acá, 99,88 gramos dividido por mol. Entonces eso da lo siguiente: 23,75 por 399,88. Eso me da en total 94, no, o sea, 9.497. ¿Ya? Esto de gramos, lo pasamos a kilogramos, son 9,5 kilogramos. ¿De acuerdo? Y ahí tendríamos el segundo. ¿Dudas hasta acá? ¿Hay alguna duda? Ninguna por mi parte, profe. Perfecto. Vamos a mirar un asunto acá. Ah, ya, aquí hay encontré un error, fíjense, yo dije 25 litros en el ejercicio y yo acá puse 5, entonces todos los cálculos lo hice en función de estos 5. Lo mismo que yo acabo de explicar, ¿no? Ustedes lo pueden volver a hacer por 25. Yo de todas maneras voy a subir este solucionario con el valor correcto, ¿ya? Pero la mecánica es la que me interesa, la mecánica del ejercicio es la que yo mostré acá, ¿ok? Ya, esto fue un error sistemático mío, así que les pido las disculpas al caso, pero insisto, lo que interesa acá es cómo se determina, cómo se hace el ejercicio en función de lo que yo tengo acá, para poder determinar las cantidades y las masas que nos piden, ¿ya? Lo único que habría que cambiar es eh, este valor de acá. Y yo lo voy a marcar en rojo para recordar que tengo que cambiarlo. ¿Ya? Así que, de nuevo, insisto, mis disculpas al caso. ¿Ya? Bien, veamos el ejercicio número 3. Creo que con esto vamos a quedar hasta aquí por hoy. Yo no voy a hacer más ejercicio en la próxima clase. Vamos a seguir con la unidad de equilibrio, ¿ya? Pero sí voy a entregar estos ejercicios resueltos en en el campus virtual, ¿ya? Hoy día me comprometo a subir todas las clases que tenemos para atrás que no se han subido y además también los ejercicios resueltos, ya que los tenemos escritos en formato Word para que ustedes puedan volver a ejercitarlo, a ensayar sobre estos ejercicios. ¿Ok? Bien, Profe, diga. entonces va a subir el Word y la clase grabada. Sí, eso. Ay, bueno, Sí, creo que lo que nos estaba faltando era la clase de soluciones, no, la de casi de soluciones, y yo las pegué, ¿cierto? Lo que nos estaría faltando entonces solamente es las clases en las que hemos estado haciendo ejercicio, ¿cierto? sí, profe, de hecho le iba a preguntar hoy, al final de la clase, si es que la iba a subir o Sí, no. yo eso que ha subido el día de hoy, yo apenas lo suba, le subo un mensaje al campo para que ustedes lo vayan mirando. Lo que sí me interesa que les quede claro es que en este ejercicio yo cometí un error, ¿ya? El error está marcado ahí en rojo, pero yo voy a subir el corregido al campus para que ustedes no vayan a cometer el mismo error que cometí yo. Me di cuenta cuando ya estaba terminando el ejercicio que son 25 litros y no 5 como ya había puesto aquí abajo, ¿ya? Eso debería cambiar un poco los valores y debería estar más coherente, pero si hubiesen sido 5 litros, deberían ser estos los resultados. Bien, veamos el último ejercicio del día de hoy, sería el cobre. ¿Ya? El cobre reacciona con el ácido nítrico formando nitrato de cobre 2. Agua y gas dióxido de nitrógeno según la ecuación que aparece ahí.
La pregunta es cuántos kilogramos de un bronce que contiene ese porcentaje en cobre puede reaccionar con un volumen de 10 litros de solución que está al 46,06% masa con esa densidad en ácido nítrico. ¿Ya? ¿Cómo resolvemos esto? ¿Ya? ¿Cómo resolvemos esto? Ya. Eh, puede reaccionar. Ya, ok. Nosotros lo que tenemos que saber, ¿cierto? Es primero, si la ecuación está balanceada. Si la ecuación está balanceada, ningún problema. Esa ecuación, tal como está balanceada, ¿ya? Ustedes empiezan a verificar, se van a dar cuenta de ello. Luego, como siempre, tenemos que sacar los moles. ¿Cierto? Para eso, ¿ya? Para eso, nosotros deberíamos sacar la relación estequiométrica entre los reactantes, porque si se fijan la pregunta dice cuántos kilogramos de un bronce que contiene ese porcentaje en cobre, 34,76, ¿cierto? Puede reaccionar con un volumen de 10 litros de una solución al 46,06% y nos dan el porcentaje masa a masa en ácido nítrico, además de la densidad de la solución. ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Calcular los moles de HNO3, ácido nítrico, ¿cierto? Para yo poder hacer eso, voy a poner aquí los puntos, tengo que hacer varias cosas antes. La primera, esos 10 litros, ¿cierto? Los 10 litros, perdón, pequeño, los 10 litros los tengo que transformar en gramos, ¿o no? Tengo que transformar en gramos. ¿Por qué lo tengo que transformar en gramos? Porque aquí nos están dando el porcentaje masa a masa, ¿de acuerdo? Entonces, los gramos serían iguales a el volumen por la densidad, ¿cierto? Esto sería igual a, voy a pasar a ml, serían 10.000 ml, ¿cierto? Multiplicado por la densidad que sería 1,285 gramos dividido por ml. Esto nos va a dar entonces eso nos va a dar entonces 12.850 gramos de solución. Luego, ¿qué hago con ese dato? Yo digo, ok, 46,06% masa, 46,6% masa, ¿cierto? Yo uso la definición de esto, me está diciendo que yo tengo 46,06 gramos de nítrico, ¿cierto? Yo podría haberlo calculado con el volumen, porque el ácido nítrico es líquido, pero como me interesan los moles no influye mucho. Ojo con eso.
este caso no nos interesa mucho eso, pero lo que nos están diciendo por definición es que esa cantidad está en 100 gramos de solución, ¿ya? Yo con ese dato puedo decir, ok, hagamos una regla de 3 simple. 26,06 gramos de HNO3, ¿cierto? En 100 gramos. ¿Cuántos gramos, cierto? ¿Cuántos gramos hay en 12.850? ¿Cierto? Esto es de solución. ¿Ya? Entonces, eso nos va a dar que X gramos va a ser siguiente, 46,06 por 12.850 dividido por 100. Eso nos da 5,918 gramos de ácido nítrico. ¿Okay? Ahora, si ese valor lo divido por su masa molar, la masa molar del ácido nítrico, si no me equivoco, es 60, lo voy a verificar enseguida. La masa del ácido nítrico entonces es 63,01 gramos. ¿No? Nos va a dar una molaridad o la cantidad de 93,93 moles. ¿Ok? Ok. Ahora que tenemos los moles presentes en esta solución de 10 litros, ¿cierto? Podríamos ir a mirar la reacción, vamos a copiar, y establecer la relación de proporción. La relación de proporción es 1:4, es decir, por cada 4 moles de ácido nítrico se forma, reacciona 1 de cobre. ¿Ya? Entonces, si esto lo tomamos, ¿cierto? Como referencia, nosotros podríamos decir que los 93,93 moles de 3, ¿cierto? Multiplicado por un cuarto, ¿cierto? Multiplicado por un cuarto, porque la relación es 1:4, nos va a dar los moles de cobre que reaccionan. Y esos moles de cobre que reaccionan son 23,48 moles de cobre. ¿Ok? Ahora, nosotros deberíamos saber, para poder llegar al final del ejercicio, los gramos de cobre. Los gramos de cobre, ¿cierto? Los gramos de cobre van a ser los 23,48 moles de cobre multiplicado por la masa molar del cobre. ¿Ya? Y la masa molar del cobre es 63,54 gramos dividido por mol. ¿Bien? Eso, ¿ya? Eso nos va a dar un total de 1.492 gramos cobre metálico. Ahora, esos 1.492, para no perder de vista
no perder de vista lo que nos están preguntando en el ejercicio, corresponderían entonces a los 34,76% de cobre presentes en el bronce, que es lo que indica el enunciado del ejercicio. ¿Ya? Eso. Entonces, bastaría con saber cuántos gramos, ¿ya?, del bronce en este caso valen al 100%. ¿Ya? Eso sería entonces serían entonces 4.293, perdón, 4.293 gramos, 4,29 kilogramos. ¿Ya? Ahí tendríamos entonces la respuesta al ejercicio. Nosotros tendríamos que hacer reaccionar 4,29 kilogramos de este bronce, que es rico o que contiene un 34,76% de cobre, para que reaccionara entonces con este ácido nítrico que está al 46,06% masa a masa. Luciano dice, profe, nos sobrarían menos moles porque la relación es 12:10. ¿A qué se refiere? Al ejercicio anterior, ¿no? Ah, sí, sí, obviamente, pero como les dije, aquí yo cometí el error de usar 5 litros en vez de 25 litros. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes rehagan el cálculo, se van a dar cuenta que la diferencia es mucho más pequeña. Siempre va a estar la diferencia, pero va a ser más pequeña. ¿Ok? Bien, voy a dejar de compartir y vamos a detener la grabación.